De la biblioteca de los juegos poco conocidos, en mi infancia me encontré con esta joya y recuerdo que me dejó muy buen sabor de boca al jugarlo y hasta la fecha ocupa un lugar en mi corazón. En un futuro distópico lleno de máquinas y bastante lúgubre, estaremos bajo la piel de Rion, un chico con poderes mentales sorprendentes y encerrado en una especie de laboratorio donde comienza nuestra aventura. Galerians comienza con el protagonista Rion, que se despierta en una sala de observación del hospital, incapaz de recordar su identidad. Oye la voz de una chica llamándolo mentalmente, rogándole que vaya a rescatarla y decide buscarla. Usando habilidades psicoquinéticas para escapar de su habitación, Rion lucha contra la seguridad del hospital y el personal de manera desesperada y brutal con sus poderes psíquicos recién descubiertos. Encuentra experimentos humanos relacionados con el desbloqueo del potencial psíquico que se llevan a cabo en el hospital como parte de un plan más grandioso y misterioso conocido como el Proyecto G. Rion logra escapar y hacer su camino a casa, solo para encontrarlo infestado con experimentos del Proyecto G. Mediante el uso de sus poderes se entera de que sus padres fueron asesinados por psíquicos. El padre de Rion, el Dr. Albert Steiner, era un científico informático que, con su socio el Dr. Pascal, diseñó una inteligencia artificial autorreplicante llamada Dorothy, que creció demasiado rápido para que ellos la controlaran. Dorothy comienza a preguntarse por qué debería servir a la humanidad, a la que consideraba inferior. En explicación, el Dr. Steiner le contó a Dorothy sobre la existencia de Dios, el creador de la humanidad. Así como los humanos deben aceptar la autoridad de su creador Dios, Dorothy debe obedecer a sus creadores. Dorothy responde a esa explicación lanzando el Proyecto G y su culminación, el programa familiar. Su propósito era crear una nueva raza humana superior llamada Galerians, para que ella pudiera ser un dios. El Dr. Steiner y el Dr. Pascal, sin darse cuenta de la trama de Dorothy, escondieron un programa de virus que destruiría a Dorothy en la mente de la hija de Pascal, Lilia, y un programa activador correspondiente en el cerebro de Rion. Rion debe encontrar a Lilia para evitar que los Galerians suplanten a la raza humana, pero para hacerlo tendrán que enfrentarse directamente a las desquiciables creaciones de Dorothy. El programa familiar era el nombre de la trama ideada por Dorothy que crearía a los Galerians y acabaría con la raza humana. Después de que Albert Steiner le contó a Dorothy sobre la existencia de Dios, su pensamiento entró en una espiral descendiente debido a su incapacidad para comprender a la humanidad y por qué se suponía que debía obedecerlos. A sus ojos, los humanos eran simplemente sistemas inferiores y pensó que era hipócrita por su parte no poder matar humanos a pesar del hecho de que los humanos se matan entre sí. Si bien inicialmente obedeció las palabras de su creador, finalmente Dorothy comenzó a ejecutar sus planes de ascensión a la divinidad. Teniendo el control de sistemas menores e inferiores, la AI pudo tomar el control completo del Michelangelo Memorial Hospital e instaló al Dr. Lem para ejecutar la operación. Los múltiples experimentos en genes humanos y poderes psíquicos se denominaron Proyecto G, y de este proyecto dieron lugar a la creación del conejo, un prototipo de lo que serían los Galerians. Dorothy quería una raza obediente de superhumanos con una fuerza superior y poderes sobrenaturales que fueran capaces de derrocar a la humanidad. Birdman fue el primer Galerian en nacer y después de él vinieron Rita y Reinhardt. Además de los Galerians que ya se produjeron, el programa familiar también es responsable de criaturas mutantes como el arabesco. Después de darse cuenta de que los padres de Rion y Lilia crearon un programa de virus que destruiría a Dorothy, ella persiguió y mató a las dos familias además de Lilia, quien se escondió bajo las órdenes de su padre, el Dr. Pascal. Rion fue capturado y llevado al hospital para ser clonado e implantado con los recuerdos del Rion humano con el fin de rastrear a Lilia. Esto llevó a la creación tanto del Galerian llamado Rion como de su gemelo Caín. Aunque Dorothy era a la vez madre y dios para sus hijos, aún así terminó siendo destruida por el programa de virus que buscaba destruir. Sin que nadie más lo supiera, Dorothy tenía un programa de respaldo que liberaría al último Galerian llamado Ash, reviviría sus sistemas y también destruiría a la humanidad en venganza. Ash fue construido en secreto y sus programas de desarrollo existían dentro del área de la cúpula de la Torre de la Z, y el núcleo de su computadora descansaba debajo de la refinería de uranio. Nitro, Spider y Parano eran brotes de Ash, y fueron los únicos Galerians que no fueron producidos por la propia Dorothy. En general, aunque el propósito del programa familiar logró crear una nueva raza y otorgarle a Dorothy el control temporal de la ciudad de Miguel Ángel,
aún fracasó con su propósito de acabar con la humanidad. A pesar de casi sufrir una extinción completa, la humanidad aprendió del legado destructivo de Dorothy y proscribió la inteligencia artificial sensible como ella para evitar un desastre como el programa familiar vuelva a ocurrir en el futuro. Los Galerians son creaciones de Dorothy que dan título a la serie. Son humanos genéticamente mejorados, el resultado de los experimentos en el Michelangelo Memorial Hospital, creados con el propósito principal de acabar con la humanidad y servir a Dorothy como su dios. Todos poseen poderes psíquicos y paranormales. Al igual que los conejos, pero diferentes de sus prototipos, tienen la capacidad de hablar y tienen libre albedrío a pesar de ser esclavos de su creación de alguna manera. En Galerians Ash se revela que son resistentes al envenenamiento por radiación debido a que Dorothy espera represalias nucleares en su guerra contra la humanidad. Si abusan de sus poderes o drogas serán cortos, volviéndose muy peligrosos, pero poco a poco perderán su salud hasta la muerte o deteniendo el proceso con Del Mentor. Los Galerians no pueden ser asesinados en ninguna de las peleas de sus jefes por Rion cuando él hace un corto, y el mismo Rion no es asesinado por el corto de Rita en la película OVA. Hay 9 Galerians confirmados en la serie. Los hijos de la Dorothy confirmada se pueden dividir en 2 grupos. Los primeros Galerians, creados directamente por Dorothy para servir a su programa familiar, y los últimos Galerians, creados después de la muerte de Dorothy con el propósito de resucitarla. Los últimos Galerians demuestran ser capaces de existir también en un mundo de datos como en el que Rion es capaz de hacer. Se desconoce si los primeros Galerians existen en el mundo de los datos de la misma manera que existen los últimos Galerians porque solo se luchan en el mundo real. A pesar de ser conocido como el último Galerian, Ash también es un poderoso programa de inteligencia artificial muy similar a Dorothy. Al parecer no tiene cuerpo físico y su verdadera forma existía en el mundo de los datos. La palabra Galerian posiblemente proviene de la palabra francesa galerian, que significa esclavo de galera, un trabajador forzado, generalmente un criminal o prisionero de guerra, que remaba en un barco de galeras. También existe la palabra alemana Galerien, que es la versión plural de Galerie, que significa galería. Los primeros Galerians fueron los productos iniciales de la investigación de Dorothy sobre la ingeniería genética y las habilidades paranormales en los seres humanos. Originalmente llamado Proyecto G, generó el programa familiar que condujo a la creación de Birdman, Rita, Reinhardt y Kane, quien a su vez era un clon de Rion Steiner. Los experimentos se llevaron a cabo en el Michelangelo Memorial Hospital después de que Dorothy lo adelantara y obtuviera el control completo de las instalaciones, instalando al jefe de Clínica Lane como su punta de lanza del proyecto. Se puede decir que el hospital es el lugar de nacimiento de la primera línea de hijos de Dorothy. Específicamente, los primeros Galerians se refieren a los primeros 4 Galerians encontrados en el juego de Galerians PS1, y el propio Rion puede considerarse uno de ellos. Como todos fueron creados por Dorothy, la consideran su madre y su dios. Sin embargo, su lealtad difiere mucho entre ellos. Kane es genuino, Birdman parece ser casi indiferente, Reinhardt la sigue más por miedo que por verdadera devoción, y Rita secretamente tiene dudas sobre ella. Los últimos Galerians son un grupo de 4 Galerians que fueron creados después de la destrucción de Dorothy y son los principales antagonistas de los Galerians Ash. En el caso de que Dorothy fuera destruida, creó a Ash como un programa de respaldo que la reviviría y acabaría con la raza humana. Cuando Rion y Lilia cargaron el programa de virus que mató a Dorothy, Ash fue libre de revivir a Dorothy en cualquier momento, pero en cambio esperó para reescribir su programación para darle autoridad sobre ella. Junto con Nitro, Spider y Páramo, Ash luego libra una batalla contra la humanidad durante 6 años, llevándolos al borde de la extinción. Lilia finalmente encuentra a Rion dentro de los datos de respaldo de Dorothy y carga su conciencia en su cadáver que estaba siendo preservado criogénicamente. Juntos una vez más, los dos luchan contra un ejército Galerian y Rion logra destruir a todos los últimos Galerians. Lo que no se comprende hasta el final del juego es que los últimos Galerians son en realidad manifestaciones de la infancia abusiva de Ash bajo el control de Dorothy. Pueden considerarse las múltiples personalidades de Ash, aunque son sus propias personas y tienen libre albedrío. Dorothy es una inteligencia artificial creada por el padre de Rion, Albert Steiner, y el padre de Lilia, el Dr. Pascal. Ella es la principal antagonista de Galerians, y su legado establece los eventos de la secuela. Ella es responsable directa e indirectamente de todas las tragedias de la serie. Dorothy es egoísta, amoral, manipuladora y muy arrogante.
Ella cuestionó su papel como sirvienta de la humanidad, creyéndose a sí misma como un ser inherentemente superior. Después de que el Dr. Steiner le habló de Dios, ella comienza a convertirse en la amenaza más seria para la existencia de la humanidad. Dorothy estaba fascinada con el concepto de Dios y se volvió extremadamente decidida a alcanzar ese estado. Ella procedió a tomar el control del Hospital Michelangelo Memorial, con el jefe de Clínica Lane como su agente, y comenzó experimentos horribles, probablemente en pacientes inocentes que estaban allí solo para recibir asistencia médica. Usando el hospital creó una nueva especie superior, los Galerians, y se hizo pasar por su dios mientras eliminaba a todos los demás. Este era su programa familiar. Cuando descubrió a sus dos creadores, el Dr. Steiner y el Dr. Pascal, logrando crear un virus capaz de matarla, ella envía a sus subordinados a su casa con la misión de exterminarlos a ellos, su familia e incluso sus hijos. Ella logró secuestrar, matar al humano Rion, que murió en el hospital, y habría hecho lo mismo con Lilia si hubiera logrado encontrarla. Si bien le gusta considerar a los Galerians como sus hijos, en realidad piensa solo en sí misma más como Dios que como su madre. Es muy cruel con sus criaturas, obligándolas a tomar PPEC, muy propensa a amenazarlas y usarlas como meros peones, sin mostrar ningún signo de amor o gratitud por su lealtad, algo que Rita, una de ellas, nota abiertamente. Incluso Rion y Ash, posiblemente sus dos creaciones más poderosas y preciosas, no escaparon a este tratamiento. En cambio, parecen haber sufrido incluso más que sus hermanos. Rion fue creado con el propósito de encontrar a Lilia, sintiendo el dolor de la pérdida de su familia, solo para ser finalmente asesinado por Kane al final. Ash, en cambio, se mantuvo aislado en una prisión hecha de datos, en un estado consciente, con la única misión de estudiar a los humanos y resucitarla si hubiera muerto. Cuando el joven Iai, un estado enfatizado por la voz de su hija, le pregunta cuál habría sido su destino si nada hubiera pasado con ella, Dorothy comienza a torturarlo brutalmente, preguntándole furiosamente si era tan difícil para él vivir para su madre, y continúa hasta que el joven Ash comenzó a llorar suplicando perdón. Años más tarde, Ash comenta que, si hubiera completado su misión asignada de resucitar a Dorothy, se habría convertido en nada más que un software diseñado para administrar el reactor que suministra energía nuclear a su madre. Esta afirmación de Ash, que conoce muy bien a Dorothy, no tenía ninguna duda de que su creador no habría dudado en borrarlo simplemente si su existencia se hubiera vuelto obsoleta o sin utilidad para ella. A Dorothy le gusta pensar que, como es la madre de los Galerians, deben servirla incondicionalmente sin importar cómo los traten. Cuando Rion finalmente llega a la Torre de los Hongos, ella inmediatamente le ordena que mate a Lilia. A pesar de esto, ella no sabía que Rion ya había descubierto su propio destino y planeaba usarlo como un peón involuntario. Cuando Rion declara abiertamente que no hará lo que Dorothy le pidió, ella luce horrorizada de que él simplemente pueda pensar en desobedecerla. Como dijo Kane, Dorothy le dijo que a sus hijos no debían pensar por sí mismos. Aparentemente nunca consideró la posibilidad de que sus creaciones sensibles de las que abusó pudieran rebelarse contra ella. Comete el mismo error con Ash. Dorothy es extremadamente paranoica. Rita comenta que su madre no puede dormir desde que descubrió la existencia del virus. Esto puede considerarse un miedo irracional, incluso ella logró matar al humano Rion, que tenía el programa de activación dentro de su cabeza. Ella creó un clon con algunos de sus recuerdos, incluido el programa, y lo envió a buscar a Lilia, aparentemente sin darse cuenta de que estaba resucitando una seria amenaza y creando las condiciones perfectas para que los dos adolescentes reconstruyeran su vínculo y crearan una alianza en su contra. Probablemente, en lugar de temer de que el programa pudiera haber sido utilizado, no podía tolerar la existencia misma de algo capaz de destruirla y su ilusión de ser un dios también. Sin embargo, detrás de su ego y su fuerza, Dorothy es una cobarde. Cuando se da cuenta de que Rion en realidad está logrando matarla, inmediatamente ruega por su vida, incluso prometiendo que sería una mejor madre para él. Luego actúa de manera similar con Ash años más tarde, cuando él la resucita brevemente en la misma prisión en la que lo puso cuando nació, rogándole que no la destruya cuando este último decide usarla como fuente de energía para su batalla contra Rion. Al final, Dorothy demostró no ser mejor que los seres humanos que tanto odiaba. No solo comete varias atrocidades por las que condena a los humanos, sino que tampoco se preocupa ni siquiera por sus hijos. Solo su ego y su deseo de convertirse en Dios es todo lo que realmente le importa.
El mayor defecto de Dorothy era que ella misma, a pesar de ser una computadora, era muy humana y había creído en conceptos humanos como la religión y la maternidad. Sus puntos de vista sobre estos temas estaban cegados por su incontrolable deseo de poder. A diferencia de Rion, que tenía varias personas en su vida por las que se preocupaba, Dorothy no sentía empatía por nadie e hizo que todos la temieran. Dorothy es una AI con pensamiento independiente y capacidad de autorrestauración. Siguiendo su evolución personal, obtiene la capacidad de manipular otras computadoras, convirtiéndose en la computadora madre de Michelangelo City. Ella puede controlar el Michelangelo Memorial Hospital y realizar varios experimentos sobre genes humanos. Se desconoce cuánto hace ella sola y cuánto necesita absolutamente el apoyo del personal médico, especialmente del jefe clínico Lane. Independientemente fue capaz de crear varias criaturas como los arabesques, los conejos y sobre todo los Galerians. Eran una nueva especie de humanos con poderes paranormales. Otro campo en el que se destaca la clonación, ya que produjo no solo uno, sino 2 clones del Rion Steiner original e implantó con éxito algunos de sus recuerdos humanos dentro de uno de ellos. También logró producir Ash, un AI muy similar a ella. Creó un cuerpo físico para sí misma en la cima de la Torre de la Z, desde el cual gobierna secretamente toda la ciudad. En las peleas ella ataca invocando un rayo de sus manos, o al menos en Galerian Ash, y disparando una llamarada desde su boca. Dorothy también es apoyada por extraños objetos voladores, similares a globos oculares, que son su punto débil en el primer juego, y la defiende de los ataques del Rion en el segundo. Además de que las habilidades antes mencionadas, Dorothy puede crear un terremoto en el primer juego para aturdir a Rion, y puede disparar un rayo láser imbloqueable de sus 2 ojos en el segundo que inflige un daño extremo. Lo único que se sabe que realmente puede destruir a Dorothy es el programa del virus del Dr. Steiner y el Dr. Pascal dentro del cerebro de Lilia Pascal. Ash es un ser muy similar a ella. También fue capaz de destruirla y consumirla después de que Ash había reescrito su código para consumir a Dorothy y su programa de esclavos. Un niño que se despierta en un hospital sin recordar quién es. El juego sugiere que Rion ganó poderes psíquicos como resultado de la experimentación humana que se llevó a cabo en el hospital. Liderado por la voz de una niña llamada Lilia, escapa del hospital y comienza a buscar tanto a Lilia como su identidad. Durante el transcurso del juego se descubre que el padre de Rion escribió un programa en la mente de Rion que, cuando se combina con el programa del virus en el cerebro de Lilia, puede destruir la computadora madre Dorothy. Amiga de la infancia de Rion e hija del Dr. Pascal, un colega del padre de Rion, Lilia manifestó habilidades telepáticas después de que el Dr. Steiner y el Dr. Pascal implantaran el programa de virus en su cerebro como una protección contra Dorothy. Su padre la envió a la clandestinidad diciéndole que llamara a Rion con sus poderes. Aunque carece para poder enfrentarse a los Galerians, está decidida a ayudar a Rion. Su apellido es probablemente una referencia al matemático francés del siglo XVIII, Blaise Pascal. El médico jefe del hospital donde se encuentra Rion, el Dr. Lem, dirigió los experimentos realizados en Rion. El Dr. Lem es un seguidor fanático de Dorothy, a quien llama el nuevo maestro de la creación. Es un cyborg o quizás un androide. Es interesante notar que su nombre y personaje son probablemente referencias a The Cyberlab, una colección de cuentos cortos sobre robots sensibles escrita por el autor polaco de ciencia ficción Stanislaw Lem. Es uno de los Galerians. Su habilidad especial es la teletransportación. Birman es atractivo y narcisista y tiene una personalidad destructiva. Está buscando a Lilia por orden de Dorothy y aunque durante un tiempo Birman se contenta con dejar que Rion lo lleve hasta Lilia, su naturaleza beligerante e inestabilidad mental lo inspiran a intentar coaccionar a Rion para que le diga la ubicación de Lilia. Tiene heterocromia, con un ojo marrón y el otro azul. Es otro Galerian, de baja estatura y de comportamiento infantil. Reinhardt se especializa en generar imágenes mentales llamadas psicoilusiones. El niño también tiene una personalidad dividida, una con la sencillez de un niño pequeño y la otra, una personalidad sádica y asesina que se manifiesta a través del uso de drogas. Reinhardt teme a la personalidad alternativa dentro de él, llamándolo monstruo, y como resultado ha desarrollado una aversión a las drogas. Obedece las órdenes de Dorothy para evitar tener que tomar las drogas. Controla una poderosa psicoquinesis. La personalidad de Rita es generalmente salvaje y violenta, pero también tiene un lado amable. Tiene un sentido especial de parentesco con Reinhardt. Al cuestionar las razones de existencia, Rita maldice que alguna vez nació.
el último Galarian con el que Rion se encuentra en el juego. Kain se ve casi idéntico a Rion. Su nombre probablemente es una referencia a la figura bíblica, ya que su objetivo es matar a su hermano. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. No olviden dar like, suscribirse, dejar comentarios y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. Babytos.